Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar el artículo titulado Microcalorimetría como herramienta eficaz para la determinación de las características termodinámicas de las interacciones fármaco-ácido fúlvico. El contenido que vamos a abordar son los objetivos, la introducción, el material y los métodos, calorimetría de titulación isotérmica y los resultados con ibuprofeno, con diclofenaco y sulfaradina, así como la conclusión. El objetivo de este artículo publicado en 2025 por Klokava y Krauska es analizar las interacciones entre compuestos farmacéuticos y ácidos fúlvicos naturales mediante la técnica de calorimetría isotérmica de titulación, así como además comprender cómo se comportan los fármacos ibuprofeno, diclofenaco y sulfaradina en tres tipos diferentes de ácidos fúlvicos obtenidos del río Suwain, turbera de Pauke y lago nórdico. En el artículo se menciona que cuando un medicamento se libera en el ambiente o en el organismo, puede unirse a moléculas de materia orgánica, como los ácidos húmicos o fúlvicos, que poseen grupos funcionales reactivos. Estas uniones no solo son químicas, también implican la transferencia de energía, por lo que se rigen por las leyes de termodinámica. El artículo estudia precisamente esos intercambios de energía, midiendo de manera directa cuánto calor se libera o se absorbe durante la unión entre los fármacos y los ácidos fúlvicos. De esta manera se obtienen parámetros termodinámicos como la entalpía, que mide el calor liberado o absorbido, la energía libre de Gibbs, que indica si el proceso ocurre de manera espontánea o no espontánea, y la entropía, que representan los cambios en el orden o desorden del sistema. Algunos conceptos importantes que debemos conocer es la calorimetría. El empleo de este permite observar de forma precisa cómo ocurre una reacción o interacción sin necesidad de usar colorantes ni marcadores. Es una herramienta moderna que mide directamente la energía de los procesos químicos, la que lo convierte en una técnica esencial tanto en la investigación farmacéutica como en las ciencias ambientales. Este artículo se relaciona directamente con los contenidos de transformaciones energéticas en sistemas biológicas y farmacéuticas, que son temas que hemos visto en clase, además de la primera ley de la termodinámica, que es la energía interna y su cambio en proceso isotérmico, la segunda ley, que son procesos espontáneos o no espontáneos, y la utilización de la calorimetría como un método experimental en este artículo. Materiales y métodos. Los fármacos seleccionados fueron ibuprofeno, diclofenaco y sulfapiridina, todos en grado de pureza mayor al 98%. Estos compuestos se prepararon en soluciones acuosas. Es importante mencionar que sus concentraciones dependerán de la solubilidad propia de cada fármaco, lo cual influye en la interacción que posteriormente se analizará con los ácidos fúlvicos. Por otro lado, se utilizaron tres tipos de ácidos fúlvicos del río Subané, turba de Pauquí y del lago nórdico. Los ácidos fúlvicos se emplearon en soluciones acuosas con una concentración de 1 gramo por decímetro cúbico. Estos compuestos se caracterizan por poseer múltiples grupos funcionales, ácidos capaces de interaccionar con moléculas orgánicas como los fármacos. Aquí podemos observar las diferencias en el contenido de grupos ácidos entre los tres tipos de ácidos fúlvicos. Por ejemplo, de la turba de Pauquí presenta la mayor cantidad de grupos carboxilo, mientras que del lago nórdico tiene mayor proporción de grupos fenólicos. Estas variaciones estructurales influyen directamente en la intensidad y el tipo de interacción con los fármacos. Para analizar la interacción entre los fármacos y los ácidos fúlvicos, se utilizó la técnica de calorimetría de titulación isotérmica, o también conocida como ITC. Esta técnica permite medir el calor liberado o absorbido durante la titulación, y a partir de ello se pueden obtener parámetros termodinámicos, como la energía libre, la entalpía y la constante de asociación. Además, una de las ventajas más importantes es que la técnica no requiere modificar o marcar las moléculas, por lo que conserva condiciones muy cercanas a las reales. Para el procedimiento experimental, se prepararon soluciones acuosas de los tres fármacos seleccionados y de los ácidos fúlvicos. El pH se mantuvo constante. La celda principal del equipo se llenó con la solución de fármaco y la jeringa de titulación se cargó con la solución de ácidos fúlvicos. El equipo se mantuvo a 25 grados Celsius para asegurar condiciones isotérmicas. Se activó la agitación constante a 750 RPM para mezclar uniformemente durante estas titulaciones y se realizaron 20 adiciones sucesivas de la solución de ácido, y después de cada adición, el equipo registró el cambio de calor.
Ahora, pasando a los resultados, tenemos que el ibuprofeno fue el primer fármaco estudiado debido a porque es muy soluble y permite obtener curvas regulares y reproducibles. Se usó el procedimiento A, donde el ácido fúlvico se colocó en la celda y el ibuprofeno se fue inyectando poco a poco. En la figura 1 vemos cómo la curva de calor de interacción de delta H contra la relación molar se observa un mínimo muy claro cerca de la relación 0.20 y 0.25, que representa el punto de máxima interacción energética. Después, la curva se estabiliza, lo que indica que los sitios activos de ácido fúlvico ya se saturaron. Esto significa que la reacción es exotérmica porque libera calor y además es espontánea porque ocurre sin necesidad de energía externa. De acuerdo con los autores, este comportamiento se debe principalmente a interacciones hidrofóbicas y a la liberación de moléculas de agua, lo que aumenta el desorden del sistema. De acuerdo a la tabla 2, se muestran valores de delta H, delta G y delta S para cada tipo de ácido fúlvico. El río Swain fue el que mostró la interacción más intensa, con un delta H aproximadamente de menos 5000 joules mol, un delta G de menos 27.7 kilojoules por mol y una entropía positiva de 76 joules mol por K. Esto indica que el proceso no solo libera calor, sino que también aumenta la entropía, es decir, el desorden molecular. Por lo tanto, el ibuprofeno se une al ácido fúlvico de manera espontánea y exotérmica, principalmente por efectos entrópicos. Esto lo relaciona directamente con la segunda ley de la termodinámica, que dice que los sistemas tienden naturalmente al desorden. En el caso de la sulfaradina, la situación fue diferente. Este fármaco tiene baja solubilidad y tiende a formar precipitados, así que los autores usaron el procedimiento B, interviniendo en la titulación, colocando el fármaco en la celda y fueron inyectando el ácido fúlvico poco a poco. Esto permitió obtener señales más estables. La figura 3 muestra su curva de calor de interacción, en donde se ve una forma sigmoidal que representa un proceso progresivo de unión y saturación final. Las primeras inyecciones demuestran que liberan bastante calor y conforme se saturan los sitios activos, la curva se va aplanando. Esto confirma que el proceso también es exotérmico y espontáneo, pero en este caso dominado por la entalpía y no por la entropía, cosa que veremos en la tabla de resultados, donde se muestran valores de delta H mucho más negativos, por ejemplo, 9938 negativo por el ácido fúlvico en el tubero de Pahokee, lo que demuestra que hay una interacción más fuerte. Sin embargo, el delta S en este caso es más bajo, lo que significa que el sistema se vuelve más ordenado después de la unión. Esta diferencia se explica porque la estructura de la sulfaradina, que tiene grupos aminos y sulfoamina, son capaces de formar enlaces hidrógeno con los grupos ácidos del fluoruro, generando uniones más estables y dirigidas. En la figura 3, que representa el procedimiento A para la interacción entre los ácidos fúlvicos de pajuquipit y el diclofenaco, se observa que la interacción es exotérmica, evidenciada por la liberación negativa de calor, pero los datos eran irregulares sin una tendencia clara en la curva de entalpía en relación con la razón molar. La irregularidad de los datos se debía a su baja solubilidad en agua, que impide alcanzar la saturación de los sitios activos de los ácidos fúlvicos. Por esta razón, el protocolo fue cambiado al procedimiento B, dado que el proceso de la titulación había que invertirlo para obtener resultados más estables y representativos. Los resultados termodinámicos del procedimiento B muestran que las interacciones entre el diclofenaco y los distintos ácidos fóbicos fueron exotérmicas y espontáneas con valores de entalpía negativa que variaron entre menos 3302 y menos 8975 joules sobre mol. En este caso, el pajuquipit, la entalpía fue de menos 3302 más menos 117 joules sobre mol, acompañada de una energía libre de Gibbs de menos 20.4 más menos 0.1 kJ sobre mol, y una entropía de 57.4 más menos 0.2 joules sobre mol por Kelvin. Estos resultados indican que la interacción libera energía y, aunque el proceso está gobernado por efectos entálpicos, la contribución entrópica es moderadamente positiva.
lo que sugiere cierta reorganización estructural favorable en la unión del fármaco con los grupos funcionales del ácido fúlvico. Sin embargo, este comportamiento termodinámico fue similar también en este sistema de suelo y hemos hallado la interacción espontánea y exotérmica. Las implicaciones ambientales de estos resultados radican en que el diclofenaco podría absorberse únicamente de forma parcial sobre la materia orgánica natural del suelo, disminuyendo así la movilidad y biodisponibilidad del diclofenaco, aunque no de forma tan acentuada como si ocurre en las proteínas o el carbón activado. Y para terminar, en este trabajo de investigación se evidenció que las interacciones entre los fármacos estudiados, ibuprofeno, diclofenaco y sulfapiridina, junto a los ácidos fórmicos provenientes de diferentes fuentes naturales, son procesos espontáneos y exotérmicos. Eso quiere decir que ocurren de manera natural y liberan energía durante su desarrollo sin requerir ningún aporte energético adicional. Los valores obtenidos de entalpía y energía libre de Gibbs fueron negativos, mientras que la entropía fue positiva, lo que confirma que las uniones entre los fármacos y los ácidos fúlvicos se dan de forma favorable desde el punto de vista termodinámico. Además, los resultados mostraron que aunque la magnitud de los cambios entálpicos varía entre los distintos compuestos, las interacciones están dominadas por fuerzas no covalentes, principalmente por puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Esas fuentes se establecen entre los grupos funcionales de los fármacos y las estructuras ácidas de los ácidos fúlvicos. Al comparar estos resultados con sistemas biológicos, como las proteínas o el carbón activado, se observó que la afinidad de unión es moderada, aunque suficiente para generar efectos en el comportamiento ambiental de los compuestos. Finalmente, se confirmó que la microcalorimetría de titulación isotérmica es una herramienta muy útil y sensible para obtener de forma directa parámetros termodinámicos en sistemas complejos. Su aplicación permitió cuantificar con precisión las variaciones de energía que acompañan las interacciones entre los fármacos de manera orgánica, proporcionando información valiosa para comprender los mecanismos que controlan el destino y la trayectoria de los contaminantes farmacéuticos en el medio ambiente. Y esto ha sido todo por nuestra parte y agradecemos su atención.